¿Sabías que los humanos somos auténticos seres espaciales? Tú naciste en el espacio. Hasta yo nací en el espacio. Todos hemos nacido en el espacio. Pero para que los humanos estemos aquí en la Tierra, tienen que haberse dado tantas condiciones que nuestra existencia es altamente improbable. Y sin embargo existimos. En primer lugar, nosotros y cualquier otra criatura espacial que pueda haber allá afuera, tenemos que vivir en un planeta que orbite alrededor de una estrella blanca y amarillenta, no de una estrella roja o azul. No podría ser una estrella azul porque se queman demasiado rápido, en unos pocos millones de años, y no habría tiempo para que la evolución haga su magia relativamente lenta y produzca seres inteligentes. Las estrellas azules también tienden a hincharse y volverse rojas, cuando colapsan y explotan. Esto hace muy improbable que una civilización pueda prosperar cerca de una estrella azul. Las estrellas rojas, que son por lejos el tipo de estrella más frecuente, tampoco parecen buenas candidatas para que las civilizaciones inteligentes orbiten a su alrededor. Son tan frías y tenues que un planeta capaz de desarrollar una civilización debería orbitar muy cerca de ellas, cosa que lo expondría a una radiación de rayos X intensa y mortal. Así que, si bien las estrellas rojas son las más numerosas y parecen tener muchos planetas orbitando a su alrededor, no son una opción para albergar vida inteligente y civilizada como la nuestra. Eso nos deja con las estrellas amarillas, un 10% del total. Pero antes de considerar la posibilidad de que haya vida inteligente alrededor de una de ellas, hay que tener en cuenta un hecho importante. La estrella amarilla debe ser una estrella de tercera generación. Solo las estrellas de tercera generación cuentan con una diversidad química suficiente como para sustentar formas de vida avanzadas. Cada vez que una estrella explota, se crean elementos más pesados y complejos. La explosión expulsa estos elementos y terminan formando una nebulosa. Con el paso del tiempo, la gravedad dentro de la nebulosa forma la siguiente generación de estrellas y así sucesivamente. Nuestros cuerpos necesitan calcio para el esqueleto y los dientes. Nuestro cerebro necesita zinc para ayudar a crear las señales electroquímicas que nos llevan a movernos, sentir y pensar. Nuestra sangre necesita hierro, por lo tanto nuestros cuerpos tienen que haberse formado alrededor de una estrella de tercera generación y debe ser amarilla. Sorprendentemente, la Tierra tiene todos los elementos del universo, los 94 que se producen de forma natural, desde el hidrógeno hasta el plutonio. Quizá por eso estamos aquí, y tenemos que agradecérselo a nuestro Sol enano y amarillo de tercera generación. ¿Por qué amarillo? Porque las estrellas amarillas arden de forma muy constante debido a la fusión nuclear, sin cambiar significativamente su brillo a lo largo de miles de millones de años. Si nuestro Sol se volviera un 6% más brillante o más tenue, la Tierra se volvería demasiado caliente o demasiado fría como para albergar vida civilizada. Afortunadamente, la Tierra se encuentra en la zona de habitabilidad que rodea al Sol. Esta zona es la región donde puede existir agua líquida en un planeta. Pero eso nos lleva a la segunda condición necesaria para que haya vida inteligente en el espacio: el propio planeta. Unos estudios recientes con el telescopio Kepler han demostrado que un cuarto de todas las estrellas enanas amarillas podrían contener planetas similares a la Tierra en su zona de habitabilidad. Esta cifra es discutible. Podría ser tan solo una de cada 33 estrellas enanas amarillas, pero siguen siendo muchos los planetas que orbitan alrededor de estrellas amarillas en zonas de habitabilidad. Pues bien, consideremos el segundo componente esencial para la vida inteligente en el espacio: el planeta. El planeta que podría albergar una civilización inteligente debe tener muchas características peculiares que no son fáciles de conseguir por separado, y que son aún más raras de conseguir juntas. Lo más importante es que el planeta deba tener una protección contra la estrella que rodea. Dado que las estrellas brillan por la fusión nuclear en sus núcleos, el gas de la capa externa del Sol, llamada corona, sale despedido hacia el espacio en lo que se denomina viento solar. Los satélites de los Estados Unidos realizan lecturas constantes de las fuerzas del viento solar, que se compone principalmente de núcleos de hidrógeno electrificados o ionizados, junto a un puñado de núcleos atómicos de los muchos otros elementos que se encuentran en el Sol. No es la atmósfera la que protege a la Tierra, es la magnetosfera la que detiene o desvía los peligrosos vientos solares. Esto genera auroras cuando el viento solar es atraído por los polos magnéticos de la Tierra, lo que electrifica el aire de la atmósfera superior como una bombilla fluorescente. Sin una magnetosfera que lo rodee, cualquier planeta, incluso los que se encuentran en zonas de habitabilidad, sería tostado por una lluvia constante de núcleos de hidrógeno ionizados procedentes de su estrella. Un planeta con vida debe tener una magnetosfera lo suficientemente fuerte como para desviar los vientos solares, y no todos los planetas de nuestro sistema solar tienen una. Los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen magnetosferas, pero no pueden albergar civilizaciones. De los planetas sólidos, solo la Tierra y Mercurio tienen magnetosferas,
y Mercurio es demasiado débil como para detener el viento solar debido a su cercanía al Sol. Otro escudo protector que mantiene a la Tierra a salvo del Sol es su atmósfera. La atmósfera tiene un grosor de unos 483 kilómetros y la mayor parte se concentra a solo 16 kilómetros de la superficie terrestre. Protege la vida en la Tierra, tanto de la radiación ultravioleta del Sol como de los rayos X. El ozono, que se compone de 3 átomos de oxígeno unidos en una gran molécula de gas en la atmósfera superior, evita que la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol llegue al suelo. Marte, cuya atmósfera es 1000 veces más fina que la de la Tierra, no tiene ozono, y las emisiones ultravioletas solares han irradiado su superficie por completo. Un planeta debe ser capaz de detener la radiación ultravioleta de su estrella. En otras palabras, la composición específica de la atmósfera es crítica para que cualquier planeta tenga una civilización inteligente. Nosotros la tenemos, pero es una mezcla rara y precaria. Una parte de la superficie del planeta debe ser sólida para que sea posible caminar y trabajar. En otras palabras, debe tener una corteza. Pensar en civilizaciones submarinas o flotantes en las atmósferas de otros planetas es pura ciencia ficción. La corteza de un planeta debe tener placas tectónicas que se muevan. Este movimiento crea la subducción de la corteza. Y la subducción se produce cuando una placa tectónica se desliza por debajo o por encima de otra, llevando materia fresca a la superficie. Esta renovación de las propiedades químicas del planeta impide el equilibrio químico, donde nada es reactivo. Los terremotos y los volcanes también contribuyen al proceso de renovación geoquímica. Así es, los terremotos y los volcanes son buenos. Por lo tanto, la subducción de las placas tectónicas es otro elemento planetario esencial para la vida. Marte no tiene actividad tectónica, tampoco Venus ni Mercurio. Mercurio es una gran placa tectónica, así que no presenta actividad continua de placas, más allá de alguna ligera contracción. Una gran razón por la que estos planetas no tienen vida es que no hay reactividad geoquímica en ellos, ya que no presentan una subducción tectónica. Y eso nos lleva a la Luna. Sí, la Luna. Decir que la Luna nos mantiene con vida puede parecer exagerado, pero la contribución de la Luna a la vida en la Tierra es esencial. En primer lugar, la gravedad de la Luna, al desplazarse por el espacio junto a la Tierra, no solo hace que las mareas oceánicas fluyan y refluyan, sino que además contribuye a que la rotación de la Tierra agite el magma en su interior. El movimiento del magma dentro de la Tierra, con su alto contenido metálico, colabora en la creación de la magnetosfera terrestre. Así que la Luna nos mantiene a salvo en el espacio, ayudando a la Tierra a convertirse en un geodinamo y creando nuestro magnetismo. La Luna es el satélite más grande del sistema solar en relación con el planeta que orbita. Muchos consideran que el sistema Tierra-Luna es un planeta doble, pero ese es otro tema. Otra cosa que hace la Luna para asegurar la vida en la Tierra es mantenerla estable. Como está gravitacionalmente unida a la Tierra, actúa como un poste para un equilibrista. Gracias a ella, la Tierra no se tambalea mucho en comparación con otros planetas. Este bamboleo se conoce como libración. Si la Tierra se tambaleara tanto como Marte o Saturno, nuestro clima se volvería caótico y la agricultura sería imposible. Estas circunstancias astronómicas raras o únicas colaboran para que la Tierra sea habitable. Hay muchos otros aspectos no astronómicos a considerar, como los factores evolutivos, biológicos y químicos necesarios para que la vida exista en la Tierra. Las probabilidades o improbabilidades se multiplican. Considerando todo esto, tenemos mucha suerte de estar aquí. De hecho, tenemos tanta suerte que puede que nos hayamos sacado la lotería. Si consideramos todas las posibilidades, es dudoso que cualquier otro lugar del universo sea tan afortunado como la Tierra. Los eclipses solares son como los trucos de un mago cósmico. La luna se traga de repente al sol, pero no funcionan por arte de magia, sino por causas naturales. Intentemos averiguar qué es lo que ocurre exactamente y cómo se puede observar este fascinante acontecimiento. Todo comienza cuando la luna, el sol y la tierra se ubican en línea recta, con la luna situada directamente entre nosotros y nuestra estrella favorita. Esta alineación es posible porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinada con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Los eclipses solares solo se producen durante la luna nueva, cuando el satélite está más cerca de la Tierra. Por eso, cuando la alineación es la correcta, la sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra e impide que nos llegue la luz del Sol. Imagina que estás en una habitación con un interruptor de luz gigante, pero en lugar de apagarlo, lo cubres con una gran luna.
Eso es básicamente el eclipse solar. Los eclipses solares no son habituales, solo ocurren unas pocas veces al año. La frecuencia de estos eclipses viene determinada por muchos factores, como la alineación de los 3 astros y la posición de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Existen 3 tipos principales de eclipses solares: total, parcial y anular. Un eclipse solar total se produce cuando la Luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece como si fuera de noche. Esta fase puede durar desde unos minutos hasta algo más de 1 hora, dependiendo de la distancia que haya entre la Luna y la Tierra en el momento del eclipse. Un eclipse solar total solo puede ser visible desde una región específica de la Tierra llamado Camino de la Totalidad. Este sendero suele ser una estrecha franja de tierra o de mar, y si te encuentras en el lugar adecuado, podrás disfrutar de esta maravillosa vista. Por desgracia, no todo el mundo tiene la suerte de ver un eclipse solar total. A veces, la Luna solo cubre una parte del Sol. En ese caso, verás al Sol en forma de media luna en lugar de uno completamente tragado. Eso se llama eclipse solar parcial. Y si tienes mucha mala suerte, lo verás cuando la Luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra y no llega a cubrir completamente el Sol. En ese caso, observarás un anillo brillante de luz solar alrededor de la silueta de la Luna. Se trata de un eclipse solar anular. Los eclipses de Sol son algunos de los acontecimientos astronómicos más espectaculares que podemos divisar desde la Tierra. La gente los ha observado y estudiado a lo largo de la historia y han desempeñado un papel importante en nuestra comprensión del Sol, la Luna y la Tierra. Por ejemplo, los utilizamos para medir el tamaño de la Luna y el Sol, para estudiar la atmósfera solar y para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Los eclipses solares siempre han sido importantes para los humanos, por lo que no es de extrañar que sean los protagonistas en diferentes mitos y supersticiones. Algunas culturas los veían como una señal de que cosas terribles estaban por suceder, o una forma de hablar con sus deidades. Otras creían que servían para predecir el futuro o ahuyentar a los espíritus malignos. Todas estas creencias demuestran lo mucho que los eclipses solares han significado para la humanidad. A lo largo de la historia ha habido muchos eclipses solares fascinantes y memorables, cada uno con su propio significado. He aquí algunos ejemplos de los eclipses solares más misteriosos, interesantes o famosos. El eclipse de Tales es uno de los eclipses solares más famosos de la historia. Se dice que ocurrió en el año 585 a.C. y que fue anunciado por el filósofo griego Tales de Mileto. Según la leyenda, Tales pudo predecir el eclipse observando los ciclos de la luna, y se cuenta que su grado de certeza asombró y asustó a sus contemporáneos. El eclipse Ptolomeo fue un eclipse total de sol que tuvo lugar en el año 150 de nuestra era. Es famoso porque se menciona en los escritos del antiguo astrónomo griego Ptolomeo. Utilizó sus observaciones de los ciclos de la luna para hacer su predicción, que también alarmó a la gente de la época. El eclipse del siglo fue un eclipse solar total que se produjo el 11 de julio de 1991. Fue visible en gran parte de Sudamérica. Este famoso eclipse solar total fue el más largo del siglo XX, con una duración de más de 6 minutos y medio. El eclipse de las pirámides fue un eclipse solar total que se produjo el 20 de marzo de 2015 y fue visible desde distintas partes de Europa, África y Oriente Medio. Se hizo famoso porque pasó directamente sobre las antiguas pirámides de Giza en Egipto, lo que brindó una oportunidad única a científicos y turistas de estudiar el eclipse desde este lugar histórico. Y por supuesto está el gran eclipse americano de 2017, que se vio en gran parte de Estados Unidos de costa a costa. Fue el primer eclipse total visible desde todos los estados contiguos en casi 40 años. Atrajo a millones de espectadores y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Dado que ocurren con muy poca frecuencia, no querrás perderte un acontecimiento semejante. Afortunadamente disponemos de un calendario que indica los eclipses solares que se producirán en los próximos años. Se espera que el gran eclipse de Norteamérica de 2023 sea visible en una parte importante de América del Norte, desde el noroeste del Pacífico hasta la región de los Grandes Lagos.
Será el primer eclipse total visible desde Estados Unidos desde el Gran Eclipse de América de 2017, el eclipse de los Andes de 2024, el primero desde el eclipse del siglo de 1991 en Sudamérica. Abarcará zonas de Chile y Argentina. Luego vendrá el eclipse del Ártico de 2025. Este será también visible en la parte ártica de nuestro planeta, incluyendo zonas de Canadá y Groenlandia. Será el primer eclipse total que la Luna y el Sol le regalarán al Ártico en casi 100 años. Y por último estará el eclipse del Pacífico de 2026, que se desplazará por algunas zonas del Océano Pacífico en las regiones de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Cabe señalar que el momento exacto y la visibilidad de estos eclipses solares pueden cambiar a medida que se hagan predicciones más precisas. Además, es posible que se produzcan otros eclipses solares en los próximos años. No olvides consultar los detalles en internet. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo los observamos? La respuesta, con mucho cuidado. He aquí algunos consejos generales. Utiliza una protección ocular adecuada. Nunca mires directamente al sol, ni siquiera durante un eclipse. No vale la pena arriesgar la vista. Para observar un eclipse solar de forma segura, utiliza gafas certificadas para eclipses solares o un proyector estenopeico. Estos dispositivos permiten ver el eclipse sin mirar directamente al sol y protegen los ojos de los efectos nocivos de los rayos solares. En segundo lugar, encuentra un buen lugar para observar. Para obtener la mejor perspectiva de un eclipse solar, es importante encontrar un punto que esté dentro de la trayectoria del eclipse y que tenga una vista despejada del cielo. Utiliza una cámara o un telescopio. Si tienes uno de estos aparatos con filtro solar, puedes tomar fotos u observar el eclipse con más precisión. Eso sí, asegúrate de utilizar un filtro solar que proteja tus ojos y tu equipo. Mantente informado. Es importante estar al día sobre los detalles de un eclipse solar, como el momento exacto, el lugar y el tipo de eclipse. Esta información puede ayudarte a planificar la observación y a asegurarte de que cuentas con el equipo adecuado. Eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Si sigues estos consejos, podrás disfrutar de este maravilloso espectáculo de forma segura y responsable. Y si consigues ver un eclipse solar, no dejes de sacar fotos y de compartirlas con tus amigos. Recuerda que, al fin y al cabo, es una experiencia única en la vida. La pirámide más antigua del mundo fue construida durante la última edad de hielo. Y no estoy hablando de Egipto, estoy diciendo que nuestros ancestros podrían haber erigido una pirámide de 27.000 años de antigüedad en Java Occidental. Gunung Padang no es exactamente una pirámide, es más bien un montículo con enormes piedras dispersas por todas partes. Pero los lugareños parecen venerarlo y lo han hecho durante siglos. No fue hasta hace poco que las autoridades indonesias decidieron excavar un poco más profundo para ver a qué se debía tanto alboroto. Terminaron encontrando los restos de un asentamiento humano. Fue algo inesperado, ya que el montículo está bastante elevado. Esta excavación solo pudo probar que había humanos en la zona alrededor del año 45 a.C., lo que suena razonable. Correspondió a un geólogo indonesio llamado Danny Hillman demostrar que Gunung Padang es la primera pirámide del mundo. Él utilizó todo tipo de tecnología nueva para respaldar su afirmación. Recurrió a la datación por carbono, una técnica que permite penetrar profundamente en la tierra y tomar grandes trozos de suelo. Encontró capas y capas de construcciones, como si estuviera excavando en Roma y descubriendo antiguos edificios enterrados en el suelo. Su investigación demostró que habían existido cavernas e incluso habitaciones allí abajo, lo cual solo podía significar una cosa: humanos. En cuanto a las rocas ubicadas en el montículo, es muy probable que hayan sido colocadas estratégicamente por las personas que vivían allí en aquel entonces. Necesitaban un lugar para meditar, así que organizaban las rocas de una manera armónica. Sus superficies lisas no serían el resultado de años de erosión, sino la obra de grandes escultores, los Miguel Ángel de su época, digamos. Si esto es completamente real, entonces las civilizaciones humanas comenzaron mucho antes de lo que pensamos.
nuestros antepasados, los humanos del Paleolítico, no tenían lo necesario para ser considerados una civilización. En especial, las herramientas y el conocimiento para construir pirámides. Necesitaban muchas habilidades de albañilería que no existían durante la última edad de hielo. Sin embargo, otros científicos no comparten este punto de vista. Podrían creer en la teoría de Hillman si hubiera encontrado evidencias como carbón y fragmentos de huesos, pero no halló nada de eso. Flint Dibble, un arqueólogo, manifiesta que sin pruebas concretas de actividad humana, no hay evidencia de que se trate de una verdadera pirámide. En este caso, los datos solo confirman que el suelo del montículo data de hace 27.000 años. Cree que las rocas ubicadas en la cima del montículo simplemente se deslizan colina abajo, como suele suceder con las rocas. Solo una sociedad compleja habría logrado construir una pirámide escalonada, como dicen que era, pero según Bill Farley, un arqueólogo estadounidense, no hay razón para creer que hubo algún asentamiento en Indonesia durante la última edad de hielo. Dicho sea de paso, la sociedad más antigua conocida con este tipo de habilidades tiene alrededor de 11.000 años y solía ocupar la región de la actual Turquía. Observa la colina del ombligo, tampoco es una pirámide, pero se trata de la construcción monolítica más antigua hecha por humanos. En el periodo neolítico, muchas personas se asentaron allí, y hay pruebas de ello. Por ejemplo, las paredes están cubiertas de antiguos dibujos de prendas de vestir y animales salvajes. Hasta hace poco, el título de la pirámide más antigua del mundo le pertenecía a una construcción de 3 lados conocida como la pirámide de Djoser, en Egipto. Djoser se encuentra a pocos kilómetros al sur del complejo de Giza, en una ciudad llamada Saqqara. Ha llegado a la cultura popular más de una vez. En el siglo XVIII se convirtió en un elemento común en las pinturas europeas. Los jóvenes de la élite cultural realizaban un gran viaje por todo el mundo y Saqqara estaba en lo más alto de su lista. También apareció en el videojuego Assassin's Creed, con una representación digital mucho más precisa que muchos dibujos históricos del lugar. Era costumbre en el antiguo Egipto construir pirámides para que los reyes pasaran sus vidas futuras. Y si pensabas que la Gran Pirámide de Giza era la más antigua del mundo, pues Djoser fue construida 70 años antes. El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido a los arqueólogos hacer descubrimientos revolucionarios, y una nueva, o debería decir antigua pirámide hallada en Sudamérica podría ganar el título en disputa. Resulta que las pirámides también estaban de moda en las Américas en los viejos tiempos. Entre ellas se encuentran las icónicas pirámides del complejo de templos de Tikal en Guatemala, las mismas que aparecen en la película Star Wars Episodio 4, pero para encontrar la pirámide más antigua de América, uno tendría que viajar a Perú. En lo profundo del desierto peruano, los arqueólogos se toparon con una extensa metrópolis antigua conocida como Caral. Al principio, los investigadores creían que el asentamiento era bastante reciente, dado que el lugar era demasiado complejo para la tecnología antigua. Como dijimos, Caral es una ciudad desierto como Las Vegas, pero sin los casinos. Esto significa que no tiene fácil acceso al agua, y para que ciudades como estas prosperen, necesitan un considerable sistema de irrigación, lo que nos lleva de nuevo a las tecnologías complejas. Los peruanos nos sorprendieron a todos con este nuevo descubrimiento. Su yacimiento era enorme, con un anfiteatro, casas y edificios religiosos. Toda la extensión abarcaba unas 150 hectáreas, y cuando los científicos fueron a comprobar su hipótesis inicial usando datación por radiocarbono, descubrieron que la ciudad surgió alrededor del año 2027 a.C. En el sitio, los arqueólogos encontraron 6 pirámides que podrían ser anteriores a la de Saqqara. Hasta donde saben, ambas civilizaciones coexistieron en el mismo periodo de tiempo, en partes opuestas del mundo. Pero como los investigadores no pueden precisar la edad exacta de las pirámides de Caral, es bastante difícil saber qué civilización completó su pirámide primero. Si tan solo tuviéramos una bola de cristal. En realidad, la forma de una pirámide es algo que la naturaleza puede producir por sí misma, dejándonos a los humanos modernos un poco confundidos. Un ejemplo clásico es el sitio japonés de Yonaguni, que también es conocido como la Atlántida de Japón.
El monumento entero tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Los exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta hace 10.000 años. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es el patrimonio de una civilización perdida. Kimura ha buceado para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Para él, hay claras señales de actividad humana en aquel lugar. Observa esta piscina de forma triangular en la superficie del monumento. Kimura cree que es una prueba de la presencia humana, porque esta concavidad en forma de triángulo es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. Como suele suceder en muchos de estos casos, no todos los científicos están convencidos de lo mismo. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. Y el hecho de que el monumento esté compuesto por una roca gigante les lleva a creer que su origen no es humano. Claro, estas enormes columnas de basalto pueden parecer las ruinas de un palacio, pero lo más probable es que sean el resultado de la intensa actividad volcánica de la región. Y hablando de formaciones naturales que parecen hechas por humanos, una pirámide de Marte ha dado que hablar últimamente. Los humanos han estado intentando demostrar que hay vida en Marte durante bastante tiempo, pero algunos lo están llevando demasiado lejos al sugerir que pequeños seres verdes o grises erigieron una pirámide en el planeta para intentar construir su propia civilización. Esta imagen fue tomada hace más de una década por el orbitador de reconocimiento de Marte, pero recientemente volvió a aparecer. Muestra lo que parece ser una pirámide de 3 lados. Algunas personas sostienen que la superficie lisa de la pirámide solo podría ser el resultado de un trabajo extraterrestre. Entonces la ciencia intervino y explicó que Marte alberga uno de los sistemas de cañones más profundos de todo el sistema solar. La supuesta pirámide está ubicada en lo que se conoce como la región de Kandor Chasma. Esta región marciana tiene un montón de formaciones similares que no son más que resultado de la erosión. Aparentemente, no hay nada sobrenatural allí. En algún momento de su larga y muy interesante historia, nuestra querida Tierra estuvo dormitando, haciendo sus cosas de planeta, girando alrededor del Sol. Y entonces, ¡bam!, la vida comenzó a ponerse extravagante. Las plantas y los animales empezaron a presumir su complejidad. Un poco más adelante, hace unos 65 millones de años para ser exactos, se produjo un desastre cósmico. O al menos eso suponemos. Probablemente un asteroide se estrelló contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y otros grandes animales. No podemos precisar los detalles del asteroide, pero sí sabemos que era extremadamente grande y que chocó contra nuestro precioso planeta, lo que creó una polvareda que se asentó por todas partes. Todavía puedes encontrar restos de esa capa de polvo en las rocas sedimentarias. Si excavas bajo ellas, descubrirás un montón de fósiles. Estas criaturas prehistóricas vivían a sus anchas antes de que el asteroide se colara en la fiesta. Es como si el planeta se hubiera puesto a hacer la limpieza y hubiese dejado un montón de espacios vacíos esperando a ser ocupados. Y adivina quién aprovechó la oportunidad: los mamíferos. Estos bichitos peludos fueron los que saltaron a la fama. Pero, ¿por qué este desastre se convirtió en una gran oportunidad para los mamíferos? En realidad, el asunto es bastante sencillo. Al no haber grandes matones cerca, estos crecieron, se multiplicaron y experimentaron una gran expansión demográfica. Todo tipo de mamíferos se unieron para llenar el vacío. Primates, roedores, básicamente toda la pandilla peluda. Hablamos de mamíferos placentarios, marsupiales e incluso de los que ponen huevos, lo que añade una gran variedad a la mezcla. Nos gusta pensar que los primates son nuestros parientes más cercanos en la Tierra, pero ¿cuál es su historia? Bueno, hace unos 63 millones de años, solo un par de millones de años después del baile final de los dinosaurios, los primates decidieron que era hora de una reunión familiar. Se dividieron en 2 grupos: los primates de nariz seca, que se convirtieron en los monos y simios que conocemos hoy, y los de nariz húmeda, que se transformaron en los lémures y aye-ayes. Sin embargo, la diversión no se detuvo ahí. Hace unos 58 millones de años, los primates de nariz seca iniciaron su propia misión. Un invitado especial, el tarcero, apareció en escena con sus grandes ojos, perfectos para las travesuras nocturnas. Este tomó un camino diferente al de sus parientes primates, ya que abrazó su nicho único y evolucionó por separado.
Hasta hoy, el tarsero es el único primate que se alimenta exclusivamente de carne. A estos pequeños les gustan los insectos, los pájaros pequeños, los roedores e incluso los lagartos. Pero eso no es lo único que los hace únicos. Sus ojos son el doble de grandes que su cerebro. Además, su cabeza puede girar 180 grados, igual que la de un búho. Por sus características, los tarseros son los verdaderos reyes y reinas de la noche. Con su superpoder de rastreo ultrasónico, pueden detectar a sus presas al instante. Además, sus patas y pies son como muelles listos para lanzarlos a la acción. Tienen un hueso especial en el tobillo, el tarso, que les permite dar saltos épicos. De ahí su nombre, por si te lo estabas preguntando. Pero dejemos descansar a estos bichitos y volvamos a nuestra historia, ¿de acuerdo? Hace unos 55 millones de años a la Tierra le subió la temperatura. Literalmente. Este repentino calor fue demasiado para muchos habitantes y plantas de las profundidades oceánicas, a quienes no les quedó otra opción más que despedirse. Pero cada despedida es una oportunidad para algo nuevo, ¿verdad? Los mamíferos oceánicos, conocidos como cetáceos, vieron su oportunidad y la aprovecharon. Entraron en esos nichos vacíos y se convirtieron en los gobernantes del mar. En esta categoría de criaturas se encuentran la ballena azul y el delfín. Hace unos 47 millones de años apareció un primate especial. Los científicos llaman ahora cariñosamente al fósil de tal criatura Ida. Esta pequeña maravilla causó un gran revuelo, pues al principio se le consideró el eslabón perdido de la evolución humana. Pero aquí está la parte hilarante. Resultó que Ida no era uno de nosotros, los primates de nariz seca, sino un descarado nariz húmeda. Avanzamos hasta hace 40 millones de años. Fue entonces cuando se produjo otro gran acontecimiento en el mundo de los primates. Los monos del Nuevo Mundo, nuestros primos lejanos, decidieron tomar un camino diferente y separarse de nuestro linaje de monos del Viejo Mundo. Hicieron las maletas y se lanzaron a la conquista de Sudamérica, donde siguen viviendo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre ambos?, te preguntarás. Bueno, una cosa crucial que los diferencia es el hecho de que los monos del Viejo Mundo tenían fosas nasales que apuntaban hacia abajo. Hace unos 25 millones de años, otra tropa de simios entró en escena. Tenían algo especial, carecían de cola. Estas criaturas únicas se convertirían en nuestros parientes más cercanos. Hablamos de simios, y grandes simios, la pandilla que comparte con nosotros un montón de similitudes genéticas. El primer simio que se liberó de la locura de los monos fue el gibón. Hace unos 18 millones de años, este pequeño acróbata entró en escena. Unos millones de años más tarde, los grandes simios también hicieron su gran entrada. Los orangutanes fueron los pioneros, aventurándose en las tierras salvajes del sur de Asia. Nos acercamos cada vez más al presente. Fue hace 7 millones de años cuando los grandes simios tomaron una importante bifurcación en el camino evolutivo. Un sendero conducirá a nuestros antepasados, los futuros Homo sapiens, y el otro a los chimpancés y bonobos. Estas dos ramas de primates permanecieron unidas durante varios millones de años antes de tomar rutas separadas. Hace 5 millones y medio de años, un simio revolucionario llamado Ardipithecus se abrió paso en nuestra historia evolutiva. Tenía un talento especial, el bipedismo. Así es. Fue uno de los primeros simios en caminar sobre 2 pies, lo que probablemente hizo enarcar una ceja a sus compañeros primates. Sin embargo, los verdaderos protagonistas llegaron hace unos 4 millones de años, los Australopithecus. Fueron los primeros miembros de la subtribu hominina, nuestra tribu. Pero, ¿por qué eran tan especiales? Bueno, probablemente por el hecho de que aportaron algunas piezas importantes al juego, herramientas de piedra para ser precisos. Al parecer, en algún momento de su evolución, estos inteligentes primates empezaron a utilizar piedras para hacerse la vida más fácil. Y ahora llega un momento crucial en nuestra historia. Hace unos 2 millones de años, nuestros antepasados se enfrentaron a una escasez de alimentos. La supervivencia del más fuerte era el nombre del juego y surgieron 2 estrategias. Un primer grupo optó por desarrollar mandíbulas más fuertes que les permitieron masticar alimentos duros como las nueces. Sin embargo, un segundo grupo tuvo una idea diferente. Optó por desarrollar mandíbulas más débiles, pero cerebros más grandes. Querían tener acceso a una mayor variedad de alimentos. Obviamente, el grupo con el cerebro más grande se llevó el premio. Y aquí es donde entra en juego nuestra banda.
Hace unos 2,5 millones de años, un tipo de primate conocido como Homo habilis dejó su huella en la historia. Estos astutos seres tenían cerebros más grandes y sabían darles un buen uso a esas neuronas. Hace aproximadamente 1,9 millones de años surgió un nuevo astro, el Homo erectus. Estas criaturas no solo caminaban erguidas, sino que además tenían un cerebro que casi duplicaba el tamaño del de los Homo habilis. Tomaron al mundo por sorpresa, ya que se convirtieron en los primeros de nuestros antepasados directos en aventurarse fuera del continente africano. Incluso sabían domesticar el fuego. Hace aproximadamente 700,000 años, el mundo fue testigo de una revolución culinaria. Aparecieron los primeros indicios de cocina. Y hace unos 500,000 años, nuestros antepasados decidieron que ya era hora de ir un poco más a la moda y se pusieron las primeras prendas de vestir. Nuestra propia especie nació hace solo 300,000 años. Sí, llegamos tarde. Somos impuntuales desde esa época. Pero el mundo nunca volvió a ser el mismo después de la aparición del Homo sapiens, los humanos anatómicamente modernos. Surgimos junto a nuestros parientes, listos para conquistar el mundo con nuestras mentes innovadoras y sociedades complejas. El camino exacto de nuestra evolución sigue siendo un misterio, pero lo que sí sabemos con certeza es que los neandertales también se unieron a la fiesta en algún momento. A medida que el Homo sapiens prosperaba, también lo hacía nuestra capacidad lingüística. Se cree que el habla moderna surgió casi de la mano de nuestra especie. Comenzamos a expresarnos, a compartir historia y a dar forma al mundo con nuestras palabras. Así que ahí lo tienes. Tuvieron que pasar 13,800 millones de años de historia cósmica para que los humanos hicieran su entrada. Piénsalo. En el 99,998% del tiempo transcurrido desde el Big Bang, ni siquiera existíamos. Nuestra especie, el Homo sapiens, es la más pequeña de la familia de la Tierra y solo ha existido durante una mínima fracción de la línea temporal del universo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, conseguimos desentrañar toda la historia que condujo a nuestra existencia. La historia no terminará con nosotros. Es una saga que continúa escribiéndose a cada instante. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo.
pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse, y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo.
Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. El año es 1923. Dos adolescentes salen a escondidas de sus casas en medio de la noche, en Florida City. Se rumoreaba que un anciano estaba construyendo un castillo de roca por su cuenta. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba ver lo que el anciano estaba haciendo, dejaba de trabajar. Los curiosos adolescentes consiguieron colarse en el patio trasero de Ed y vieron algo que más tarde podrían describir como mágico. Recordaron haber visto rocas moviéndose como globos de helio. El anciano movía hasta 30 toneladas de piedra él solo para construir su castillo. Si bien no permitía que nadie lo viera trabajar, hablaba de ello con orgullo por el pueblo. Pero cuando la gente le preguntaba cómo estaba construyendo un castillo de piedra él solo, respondía simplemente: he descifrado el secreto de las pirámides. Esta historia comienza en Letonia, el país natal de Edward Lidskalnin. Edward nació en un pequeño pueblo el 12 de enero de 1887, en el seno de una familia de albañiles, que es probablemente donde aprendió las antiguas técnicas de construcción. Sin embargo, era un niño enfermizo, por lo que nunca pudo cargar mucho peso ni realizar actividades físicas intensas. A los 26 años, un desafortunado giro de los acontecimientos determinó el destino de Ed. El amor de su vida rompió su compromiso y Ed, desconsolado, decidió trasladarse a los Estados Unidos. Vivió en un par de estados diferentes antes de trasladarse finalmente a Florida, donde dio inicio a la aventura de su vida. Ed pasó años buscando el terreno adecuado para construir la casa de sus sueños. Siempre rechazó las buenas tierras de cultivo. Cuando la gente le preguntaba por qué, él solo sonreía. Finalmente, cuando compró un terreno que sus amistades consideraron terrible, el suelo era de roca. No podía arar ni cultivar, pero parecía perfecto para lo que quería construir. Los amigos íntimos de Ed solían describirlo como excéntrico. Cuando le preguntaban por qué quería construir una casa, él solo decía: es para mi amada, algún día regresará. Luego cambiaba el tema de la conversación. Ed tardó unos 30 años en terminar el castillo de coral y lo hizo todo por su cuenta. Solo trabajaba bajo el manto de la noche y nunca dejaba que nadie viera lo que hacía. El castillo de coral terminado encierra una serie de misterios sin resolver. Si lo hubieras visitado en aquella época, tendrías que haber pasado por una puerta giratoria de 9 toneladas y 2 metros de altura, que hasta un niño podía empujar con un solo dedo. Ed estaba tan orgulloso de esta puerta que originalmente llamó al lugar Rock Gate Park. El nombre del castillo de coral apareció mucho más tarde, tras el fallecimiento de Ed. Una vez dentro, los visitantes accedían a las increíbles maravillas de las construcciones de Ed. Torres, símbolos místicos, muebles y columpios, todos ellos hechos completamente con bloques monolíticos. Las piedras están apiladas y solo su peso las mantiene unidas. Aunque parezca mentira, todo el parque reúne alrededor de 1100 toneladas de piedra. Hoy en día, si visitas la vivienda de Ed, hasta podrás ver los sencillos instrumentos que utilizó para construir todo esto: cinceles, martillos, cuerdas y poleas. El tipo de trabajo que realizaba es difícil incluso con equipamiento actual, y mucho más sin él. El principal misterio del castillo de coral reside en cómo lo logró. La única fotografía de Ed Lidskalnin trabajando muestra una sencilla estructura de palanca formada por un polipasto de cadena unido a un trípode de madera. El trípode estaba hecho de viejos postes de teléfono con una pequeña caja en la parte superior. Lo que había en la caja es, por supuesto, un misterio. Por desgracia, se llevó sus secretos con él. No compartió la verdad de su trabajo con nadie más.
Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay muchas teorías y especulaciones en torno a lo que podría haber ocurrido ahí. Una de las teorías asegura que existe una red armónica en el interior de la superficie de la Tierra, algo que crearía puntos antigravitatorios alrededor del globo. Se cree que el castillo de coral fue construido en un punto de este tipo. Esto podría explicar por qué Ed tardó tanto en encontrar un terreno que le gustara. Quizá lo que buscaba era un lugar que le permitiera experimentar con las fuerzas antigravitatorias. Sin embargo, cada vez que Ed hablaba de su trabajo, decía que entendía las leyes del peso y la palanca. Y claro, que había descifrado el secreto de los constructores de pirámides. ¿Y qué secreto es ese?, te preguntarás. Según el propio Ed, tiene que ver con el magnetismo. Incluso publicó un folleto titulado Corriente Magnética. En él, explica que todos los objetos tienen partículas magnéticas en su interior, solo hay que entender dónde se encuentran. De este modo, los objetos pueden levantarse y moverse sin mucho esfuerzo, como si intentaras mover algo pesado debajo del agua. Los investigadores afirman que, si asumimos que Ed Litzkalnin y los constructores de la pirámide utilizaron la misma técnica, entonces solo se habrían necesitado aproximadamente 4.700 trabajadores para construir la Gran Pirámide de Giza, en lugar de los 20.000 a 100.000 que se estiman actualmente. Pero esta historia se vuelve cada vez más y más misteriosa. A finales de los años 20, Ed estaba terminando la construcción del castillo de coral en Florida City. Los rumores sobre su trabajo se habían extendido por la ciudad. La gente decía que Ed escondía mucho dinero en algún lugar de su vivienda. Una noche, un grupo de hombres esperó a que Ed estuviera solo e irrumpió en el castillo para robarle. No pudieron encontrar el dinero y, por suerte, no le hicieron daño. Pero en los días siguientes decidió que lo mejor era irse de aquel lugar. Por supuesto, se llevó algo más que su cepillo de dientes. Ed decidió trasladar todo el castillo de coral a otro terreno a 10 kilómetros de distancia. La leyenda dice que Ed contrató a un camionero y le pidió que jurara guardar el secreto sobre lo que Ed pretendía hacer. Le pidió que mirara hacia otro lado mientras Ed cargaba el camión él solo, moviendo todas las rocas sin ayuda. Con el camión cargado, Ed y su castillo se trasladaron a Homestead, Florida, donde se encuentra el parque hasta el día de hoy. En 1986, llamaron a un grupo de ingenieros de la Universidad de Florida para que intentaran reparar la entrada del parque. La puerta giratoria de 9 toneladas de la que Ed estaba tan orgulloso. Llegaron con aparatos modernos, incluyendo una grúa de 20 toneladas. Cuando los ingenieros desmontaron la puerta, se dieron cuenta de que Ed había utilizado una extraña piedra circular en la parte inferior de la puerta giratoria. Los ingenieros no lograban entender cómo esta roca del tamaño de un frisbee podía soportar 9 toneladas sin romperse en pedazos. Enviaron la roca al Departamento de Geología de la Universidad de Florida, pero los geólogos simplemente la devolvieron, diciendo que no podían encontrar una coincidencia de esta roca en sus bases de datos. No lograron determinar su origen. Los ingenieros volvieron a instalar la puerta de 9 toneladas e intentaron emplear otras técnicas. Al principio no funcionó sin la roca que Ed había usado originalmente, así que tuvieron que cortar la roca de la entrada para que volviera a funcionar como puerta giratoria, demostrando que la tecnología actual no podía replicar lo que Ed había logrado sin ayuda. Avancemos rápidamente hasta 2011, donde otro hombre afirmó haber descifrado el código de los constructores de pirámides y del propio Ed Litzkalnin. Wally Wallington, un trabajador de la construcción retirado del condado de Leeper, Michigan, ha conseguido construir utilizando técnicas similares a las de Ed. Wallington es conocido por haber construido su Stonehenge personal en Michigan. Se dice que utilizó máquinas sencillas, como palancas y contrapesos, para mover bloques de hormigón de varios miles de kilos. A diferencia de Ed, Wallington ha compartido sus técnicas con el público. Varios videos muestran las cosas ingeniosas que construyó con materiales muy sencillos. Es realmente impresionante. Ha trasladado todo su granero a otra propiedad solo con la ayuda de simples herramientas. Sin embargo, no hay manera de demostrar que estas hayan sido las mismas técnicas utilizadas para construir el castillo de coral. Al día de hoy, los secretos del castillo de coral no han sido desvelados, pero bueno,
Siempre podemos seguir indagando. Seguro que sabes quién es Nikola Tesla. Sin dudas has oído hablar de las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿y si te dijera que Tesla tal vez haya descubierto el antiguo misterio que rodea a las pirámides? Espera, ¿qué? ¿De qué se trata? Bien, es muy probable que los secretos de las pirámides estén ocultos a plena vista. Pero antes, repasemos lo que sabemos sobre las pirámides. ¿Qué tienen de misterioso? No son más que viejos edificios extravagantes, ¿no? Sin embargo, uno de los mayores interrogantes es cómo se construyeron. Algunos creen que las pirámides fueron hechas por gente que utilizaba solo sus manos y sus músculos, pero otros piensan que podría haber habido algún tipo de fuente de energía extraña que aún no conocemos. ¿Y si colaboraron los extraterrestres? Es broma, pero esta idea de que se utilizó una fuente de energía desconocida para construir las pirámides existe desde hace siglos. Incluso en escritos antiguos como los textos de las pirámides se habla de cómo los dioses nos dieron algo para construir un gran poder, así que tal vez había algo realmente poderoso y misterioso que estaba sucediendo en ese entonces. ¿Quién sabe? A principios del siglo XX, Nikola Tesla se obsesionó con las grandes pirámides de Egipto. Leyó numerosos libros sobre estas antiguas estructuras y quedó asombrado por la cantidad de energía que había involucrada. En aquella época no mucha gente sabía sobre electricidad y Tesla empezó a preguntarse si habría algún tipo de tecnología avanzada oculta en las pirámides. Tenía la idea de que la energía de las pirámides tenía que ver con el electromagnetismo y dedicó mucho tiempo y esfuerzo a intentar descifrar el misterio. Tesla tenía algunas teorías bastante llamativas sobre las grandes pirámides. Pensó que en realidad podían almacenar o generar electricidad, que luego podría ser utilizada para alimentar las zonas de alrededor. También tenía la teoría de que las pirámides fueron construidas utilizando algún tipo de energía cristalina. Él creía que las cámaras que había dentro de las pirámides podrían tener unos cristales superpoderosos capaces de controlar los campos electromagnéticos. Pero eso no es todo. Tesla también pensaba que los materiales utilizados para hacer las pirámides tenían propiedades que atrapaban la energía del sol y de la luna. Y no solo un poco de energía. Pensaba que la pirámide podría almacenar este campo de energía para iluminar ciudades enteras, o al menos ciertos lugares oscuros. También consideró que las pirámides podrían ser utilizadas como centrales gigantes para generar electricidad y hacer funcionar las máquinas. Tesla creía incluso que las pirámides estaban vinculadas de algún modo a la energía cósmica y que tenían alguna relación con la iluminación espiritual y la curación. Muy New Age por su parte. De todos modos, Tesla no sacaba estas ideas de la nada. Se dedicó seriamente a estudiar todo lo que pudo sobre las pirámides, desde artefactos y textos antiguos hasta jeroglíficos y dibujos. Él pensaba que las pirámides fueron diseñadas para ser amplificadores de energía y que algún tipo de fuente de energía desconocida se utilizó durante su construcción. Algunos pensaban que Tesla era un excéntrico por llegar a estas conclusiones, pero sus ideas han tenido un enorme impacto en la forma en que pensamos hoy sobre las pirámides. Investigadores y estudiosos llevan años considerando sus teorías y utilizándolas para desvelar algunos de los mayores misterios que rodean a estas antiguas estructuras. Por ejemplo, recientemente los científicos han utilizado la física teórica para investigar cómo reaccionaría la Gran Pirámide de Egipto ante determinadas ondas de radio. Descubrieron que si las ondas de radio tenían una longitud determinada, la pirámide podría concentrar la energía en el interior de sus alas y debajo de su base. Se hicieron muchos cálculos para averiguarlo. Primero pensaron qué longitudes de onda de radio funcionarían mejor. Luego, hicieron un modelo de cómo reaccionaría la pirámide a las ondas, y entonces calcularon cuánta energía se absorbería o se dispersaría. Por último, comprobaron cómo se desplazaría la energía dentro de la pirámide cuando las ondas choquen contra ella. Para comprender todo el proceso, los científicos utilizaron algo llamado análisis multipolar. Se trata de descomponer un objeto complicado en partes más sencillas. Entonces puedes ver cómo interactúa cada parte con la energía que genera. Es como desmontar un rompecabezas para ver cómo encaja cada pieza. Los investigadores están interesados en cómo se puede utilizar todo esto en el futuro. Quieren fabricar partículas realmente diminutas que puedan hacer lo mismo que la pirámide, pero con luz. Cambiando el tamaño, la forma y el material de estas partículas, pueden controlar cómo se mueve la luz a su alrededor. Esto puede ser muy útil para fabricar sensores diminutos o células solares muy eficientes. Durante la investigación, los científicos tuvieron que hacer algunas conjeturas.
Supusieron que no había espacios ocultos dentro de la pirámide y que estaba construida toda con el mismo material. A partir de estas suposiciones hicieron algunos descubrimientos impresionantes, pero el estudio de la pirámide no es la única prueba de que Tesla se adelantó a su tiempo. Hay más proyectos suyos que parecían poco realistas en su momento, pero que los científicos y entusiastas reevalúan e intentan poner en práctica hoy en día. Hablemos del proyecto más ambicioso de Tesla, la torre de transmisión de Wardenclyffe. En 1900, Tesla ya era un grande de la ingeniería eléctrica en Estados Unidos. La gente alucinaba con sus asombrosos inventos y con el hecho de que consiguiera superar a Thomas Edison en la batalla de las corrientes. Sin embargo, Tesla no se durmió en los laureles. Decidió embarcarse en su proyecto más ambicioso, la torre de transmisión de Wardenclyffe. Se construyó entre 1901 y 1905 y se basó en una de sus ideas. Tesla quería hacer posible lo imposible mediante la creación de un sistema mundial de comunicación inalámbrica. Utilizaría la Tierra como conductor y transmitiría música, noticias, informes bursátiles, comunicaciones militares seguras e incluso imágenes facsímiles. ¿Te suena familiar? Sí, parece Internet, pero sin cables. Pero Tesla tenía en mente un sueño mucho mayor: transmitir energía de forma inalámbrica. Ya había demostrado que las señales de alta frecuencia podían enviarse sin cables utilizando sus transformadores de bobina, y esto despertó su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía. Su visión no era solo transformar la manera en que nos comunicamos, sino también encontrar cómo transferir corrientes de energía a nivel mundial aprovechando la energía natural de la Tierra. Tesla creía que había una gran cantidad de energía gratuita a nuestro alrededor que podía utilizarse en beneficio de la humanidad. En 1899, realizó algunos experimentos secretos y se convenció de que era posible transmitir energía eléctrica a través de la atmósfera superior de la Tierra. Así fue como se creó la Torre Wardenclyffe. Se suponía que sería la estación prototipo de una red de torres repartidas por todo el planeta que suministraría energía inalámbrica a todo el mundo. Desgraciadamente, Tesla no tenía los recursos ni la paciencia de sus inversores para llevar este proyecto a buen puerto. Se encontró con todo tipo de problemas financieros y bloqueos, y en 1917, la torre inacabada fue finalmente derribada y convertida en chatarra para pagar las crecientes deudas de Tesla. Ahora sigue siendo un triste recordatorio de que incluso las mentes más brillantes a veces no alcanzan sus sueños. Sin embargo, el laboratorio original de ladrillo rojo sigue ahí, y es el único laboratorio de Tesla que ha sobrevivido. Dato curioso: en 2017, un equipo de filmación hizo un descubrimiento impresionante. Utilizaron un radar de penetración en el suelo para explorar la zona alrededor de Wardenclyffe y encontraron toda una serie de túneles que se extendían cientos de metros por debajo. Nadie sabe exactamente para qué se utilizaban estos túneles, pero se piensa que formaban parte del gran plan de Tesla. Wardenclyffe, por supuesto, es un punto de referencia para los admiradores del gran científico. ¿Quién sabe? Quizá algún día alguien descifre el misterio de los túneles. Pero aunque no lo consigan, el legado de Tesla sigue vivo, junto con sus asombrosas ideas.